llevaban a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Salió Pilato fuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo entregaría. Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. No se ha autorizado a matar a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho tus Los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayeran mal los judíos. ¿Sabes? Es una lucha cruel entre la luz y las tinieblas. El cordero contra los chacales, el león contra los búfalos, todos eran luminosos. El león y el cordero tenían la cara de este pobre hombre. ¿Y la tuya? ¡Ay, la tuya, mi pobre Pilatos! La tuya estaba en penumbra, cediendo cada vez más hacia la oscuridad de los demás, de esos cretinos monstruosos que tienes ahí delante, vociferando y aullando como lobos, ladrando como mastines, queriendo clavar sus garras y colmillos en la carne de esta víctima. Tal y como transcurrían mis sueños, después vi un mar de sangre que se extendió sobre todos nosotros y todo se volvió rojo. La oscuridad se abatía sobre esta víctima inocente y parecía elevarla. La luz deslumbradora seguía aún en mis ojos. Por mucho más que lo sabía, bañada en sudor y lágrimas, y mucho tiempo después, por más que lo frotara. Después vi una exposición de luz que salía de la tierra y todo se volvió luz, como si de un nuevo amanecer se tratara. Todo cobraba vida, todo tenía más brillo, más luz, más color. Y te diré algo más, mi angustiado gobernador y querido esposo. Él es la verdad. Lo escuché en mi sueño, junto con otras palabras: camino, verdad, vida, pero santo era lo que más se le decía y no me cansaba de escucharlo. Pilato, que ha mirado a su esposa entre incrédulo y desconcertado, cuando ésta termina su relato, la abraza y le dice, mirándole a los ojos: Mira que mañana. Vea tus ojos míos. Adelante. Veré lo que te voy a hacer. Por favor, Pilato, te lo ruego, no lo condenes. Mirad, habéis traído a este hombre como perturbador del pueblo. Y veis que yo, examinándolo delante de vosotros, no he encontrado culpa en él. Por la fiesta de Pascua hay una vieja costumbre, la de liberar un preso, el que me pidáis. A mi derecha tengo a Barrabás, acusado de ladrón, y a mi izquierda Jesús de Nazaret, que se ha proclamado Rey de los judíos.
Decid vosotros, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¡A Barrabás! ¡Queremos que suelte a Barrabás! ¡Al maestro! Soltad a Barrabás. Y Jesús de Nazaret que se ha azotado como castigo. Y sirva de ejemplo. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él, le decían: ¡Salve, rey de los judíos! ¡Salve! y le daban bofetadas. Llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura, Pilato les dijo: Aquí tenéis al hombre. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llevadlo a vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿Dónde eres? Nada respondes. ¿No escuchas lo que estos testifican contra ti? ¿No quieres defenderte? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tiene autoridad para crucificarte y autoridad para salvarte? No tendría ninguna autoridad sobre mí. Si no te la hubieran dado desde el mal. Por eso, el inmigrante grande tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo que se declara rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Endosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: ¡He ahí vuestro rey! ¡Fuera! 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 ¡A vuestro rey a crucificar! ¡No tenemos más rey que el César! Entonces Pilato leyó su sentencia. Juez supremo de Jerusalén, me lavo las manos y por majestad de Tiberio César condeno a Jesús Nazareno, natural de Galilea, a muerte clavado en la cruz, y que él mismo vaya cargado con ella hasta la cima del monte de la Calavera, lugar de su suplicio, entre dos ladrones, que serán Dimas y Gestas, que morirán crucificados a la par que él. Asimismo mando que en el extremo más alto de la cruz se ponga un cartel que en lengua griega, hebrea y latina diga: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino él ha dicho: yo soy el rey de los judíos. No soy culpable de la sangre de ese hombre. Allá vosotros lo que hacéis con él. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.